Y después de estas palabras, es necesario seguir ampliando nuestra cultura de esta mañana cuando nos acercamos a un erudito de las letras, Ambrosio Fornet, autor que afirmó que el único vicio que uno puede ejercer impunemente de una manera atractiva y enriquecedora es la lectura. En el tercer aniversario de su lamentable pérdida, intentamos acercarles al pensador y apasionado del libro. Para ello, reiteramos los buenos días a su hijo, Jorge Fornet, quien se licenció en letras y es investigador titular y doctor en literatura hispánica, y por sus méritos es miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Les reitero los buenos días y le agradezco nuevamente por estar esta mañana junto a nosotros. Buenos días otra vez y muchas gracias. Y le pregunto, ¿qué decir de los aportes de Ambrosio Fornet, su padre, como hombre de pensamiento en una sociedad como la nuestra, que ha sido tan pródiga en este sentido? Mira, yo creo que él pertenece a una tradición, una larga tradición, que en Cuba se ha dado la tarea de pensar Cuba, precisamente de pensar la nación cubana, su historia, su cultura. Creo que de las palabras que acabamos de escuchar se desprende eso, también de algo que decía hace unos minutos Francisco López Sacha en una intervención de hace algunos años. Recuerdo que él en algún momento, Ambrosio, hablaba del impacto que le produjo muy al principio de la revolución, ver que la Imprenta Nacional de Cuba había publicado esas obras conocidas como Los Papeles de José Antonio Saco, una obra descomunal de un discutido, pero gran pensador cubano, y el efecto que aquello le produjo, que era, o sea, el rescate, que Cuba estuviera rescatando toda esa historia de pensamiento, le parecía una manera indispensable de saber dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos. O sea, entendía que todo el trabajo intelectual, la crítica, la edición, el ensayismo tienen que ver con esa labor de rescate y hacerlo desde hoy. Es decir, leer el pasado no significa referirnos al pasado, sino referirnos al más puro presente, de entender el lugar en el que estamos. Yo creo que había que entender su legado, digamos, y su lugar en la sociedad desde ese punto de vista. Y precisamente Ambrosio Fornet fue un estudioso intensamente a lo largo de su vida, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones que le hicieron indagar y profundizar estudios en la literatura de la diáspora cubana? Sí, mira, a veces cuando alguien se dedica también a rescatar el pasado, como estábamos diciendo ahora, se olvida que tiene que estar en el más permanente presente, entendiendo la ebullición de la sociedad en la que vive. Durante años se pensó entre nosotros, como parte de las luchas y tensiones ideológicas, que la cultura producida por cubanos fuera de Cuba se desgajaba de la corriente mayor. Y aunque, por supuesto, lo principal de la cultura se produce en Cuba, es erróneo pensar que los cubanos no producen cultura, cualquier cubano que se sienta tal allí donde vaya. Y esa fue una discusión retomada muy a principios de los años 90. Me parece recordar que en el 92, en una entrevista que Padura le hizo para la Gaceta de Cuba, él habló de esto, de la necesidad de estudiar la diáspora, no olvidando que el Aleph, decía, el Aleph de la nación se encuentra aquí. Y en el año 93, la revista La Gaceta de Cuba, una excelente publicación con un trabajo descomunal e importantísimo en esos años, le propuso hacer una serie de dossiers para dar a conocer entre nosotros, entre los lectores cubanos, a escritores, narradores, poetas, ensayistas cubanos de la diáspora, y ahí se dieron a la tarea de publicar esos dossiers que nos permitieron acceder a un costado de la cultura cubana del que estábamos generalmente de espaldas. Luego, años después, en el 2000, si no recuerdo mal, la editorial Capiro de Santa Clara recopiló parte de esos materiales en un libro llamado Memorias Recobradas. Y creo que fue importante todo esto para permitirnos entender mejor la cultura cubana en una amplitud que ya nos parece hoy ya natural, pero que fue parte de un proceso. Y precisamente háblenos ahora de ese respeto que otros autores y artistas en general tenían y tienen todavía hacia Ambrosio Fornet. ¿Por qué lo veneran y reconocen su huella aun cuando ya no está entre nosotros? A ver, mira, no lo voy a decir mejor que lo dijeron Francisco López Sacha y Eduardo Heras León, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que fue siempre muy serio y muy riguroso en su trabajo, y al mismo tiempo sin perder la gracia. O sea, tenía esa facilidad para comunicarse con los demás, sobre todo con los jóvenes, para escucharlos, para establecer un diálogo entre iguales, nunca desde una posición
superior, tuvo la fortuna también de un rasgo de su personalidad que era ajeno a las mezquindades o a la vanidad, y eso ayuda también en las relaciones humanas, y creo que lo veían en cierto sentido no como un maestro, aunque se usaba la palabra, sino como un igual con el que podían establecer conversaciones provechosas, o sea, conversaciones personales, pero sobre todo conversaciones intelectuales. Creo que eso ayuda a entender un poco esa relación que se produjo entre él y esas personas que podrían denominarse discípulos y que más que todo eran amigos. Y ahora le propongo hacer una segunda pausa en nuestra conversación en aras de ampliar otras informaciones, y en un tercer tiempo de diálogo volveremos con usted para seguir ampliando la obra y conociendo también la obra de Ambrosio Fornet como lo amerita hoy y como lo amerita todos los días también. Seguimos con más información.